posteársela en YouTube. Ok, chicas, para el día de hoy tenemos dos cositas. Número uno, quiero discutir esa tareita que ustedes trabajaron sobre el tema de estrés laboral. Creo que todas las corregí. Si me falta alguna, pues es que la tengo escrita en el papel y no lo he pasado a lo que es la plataforma de Teams, pero ya todas las que recibí las corregí. Voy a discutirles esa tarea para que usted aclare dudas y entonces comenzamos con lo que es el material nuevo, que es con relación al manejo del expediente médico, ¿verdad? Aplicándolo. Ajá. Una tarea dice que no puede entrar. Déjame verificar. Déjame llamarlo otra vez. Gracias. Ahora sí, Keila. Ahora sí. Ok. Pues les estaba diciendo que quiero discutir esa tareita de el manejo del estrés laboral. Aclaramos dudas y entonces comenzamos la discusión del próximo material nuevo, que sería con relación al manejo del expediente médico. Ya con este material estamos adentrándonos, ¿verdad? Un poquito más sobre esos procesos que nosotras, el personal administrativo, debemos trabajar en el caso específico de oficinas que ofrezcan servicios de salud. Porque, a diferencia de otro tipo de oficinas, ¿verdad? La oficina administrativa general, dentro de una oficina que ofrezca servicios médicos, tenemos ciertos protocolos que seguir, ¿verdad? Hay ciertas leyes que nos van a aplicar que tenemos que cumplir, ¿verdad? Al llevar a cabo esos procesos mientras nosotros atendemos a ese paciente, mientras nosotros le ofrecemos ese servicio a ese paciente. Así que voy a compartir primero la tarea, la discutimos y luego comenzamos con lo que es el material. Déjenme buscarlo. Esta tarea, ¿verdad? Usted sabe que podía utilizar su material, era bien sencilla. Lo que quería era básicamente que identificara lo que era el concepto de estrés laboral, que identificara y pudiera reconocer cuáles eran esos 3 tipos de síntomas que están asociados a las personas o los empleados que padecen estrés laboral. Y en la última partecita les daba una serie de síntomas y usted me decía de qué tipo era ese síntoma. Voy a estar compartiendo mi pantalla, me dejan saber cuando puedan verla, deben estar viendo el ejercicio que yo les envié. ¿Lo ven? Sí. Ok. Ismaris, ¿me podrías decir en tus propias palabras, sencillo, uno de los tipos de síntomas, ¿verdad? De estas categorías de síntomas del estrés. ¿Me escuchan? Sí, ahora. Ahora no te oigo nada. No te escucho nada, Ismaris. Ay, es que se le cayó la llamada. Ok, en lo que Ismaris se integra, ¿quién me puede decir una de esas categorías de los síntomas relacionados al estrés laboral? Hello. Ahora sí. Ahora sí. Me dijiste que querías Uno de los tipos de síntomas que podíamos experimentar dentro del estrés laboral. los emocionales. ¿Cuáles son esos? Los estados de ánimo del empleado. Exacto. Aquí los síntomas emocionales los relacionamos a cómo ese empleado, esa persona que está padeciendo el estrés laboral, se siente. ¿Ok? ¿Quién me dice otro? Están los conductuales, que son los comportamientos del empleado. Los conductuales, muy bien. Afectan lo que son las formas de ese empleado comportarse. ¿Y cuál es el otro, el tercero? Yaneidy, Físico. los físicos.
Estos son los que los pacientes, ¿verdad? Esta persona que está padeciendo el estrés, este empleado, lo que siente físicamente en su cuerpo, le duele la espalda, se siente agitado, no puede respirar, esas cositas así, que ya el cuerpo las está manifestando, son las que se relacionan a los síntomas físicos. Cuando hablamos de estrés laboral, ¿qué queremos decir con eso? Ilvis, ¿qué queremos decir con estrés laboral? Bueno, profesora, no tengo la libreta conmigo porque estoy manejando, pero para mí estrés laboral es cuando tú te sientes bajo estrés, cuando no terminas un trabajo, presionado en Muy bien. el trabajo. Todo lo que tenga que ver, ¿verdad? Con esa presión que uno puede sentir que podría presentar alguno de esos 3 tipos de síntomas y que, ¿verdad? Está directamente relacionado con el área de trabajo. Cuando hablamos de estrés en términos personales, son, ¿verdad? Esas situaciones que nos generan tensión, que nos cambian, ¿verdad? La forma en cómo nos sentimos físicamente, la forma en cómo nos sentimos emocionalmente y cómo nos comportamos dentro, ¿verdad? De nuestro ámbito personal, de nosotros como parte de una familia, ¿verdad? Como miembro de una sociedad. Pero cuando lo aplicamos a nuestra área de trabajo, que es las situaciones que me están generando estos síntomas, son dentro de mi trabajo, pues lo llamamos estrés laboral. Existen 2 tipos de estrés. Y yo se los mencioné, esta número 3, eustrés y el distrés. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuál es el que yo necesito para impulsar mi vida, para retarme y yo lograr más cosas? Eustrés. El eustrés. Por eso a este se le conoce como el estrés benigno, porque lo necesitamos. No, ¿verdad? No podemos vivir sin este tipo de estrés, porque si no, no sentiríamos ninguna motivación. No vamos a querer estudiar porque nada nos va a llamar la atención en términos profesionales. Así que cuando nosotros vemos durante ese tiempo que estamos estudiando alguna clase que se nos complica, que uno dice, yo no me voy a colgar. Yo no voy a dejar que esta clase me quite a mí la oportunidad de yo crecer profesionalmente. Y entonces eso mismo nos motiva a seguir estudiando. Y aquí es donde yo tengo dificultad, pues yo voy a buscar tutoría y yo voy a buscar cómo yo pasar la clase y aprender en ella. Pues ese es el tipo de estrés que necesitamos, el que nos motiva, el que nos impulsa, el que a pesar de que nos está creando tensión y nos reta, nos lleva a buscar más. Versus el distrés. ¿Cuál es el distrés? El negativo. El negativo. Este es el que nos perjudica, este es el que nos crea esos cambios en el comportamiento, este es el que nos crea esos cambios en nuestro estado de ánimo, ese es el que nos da los dolores de cabeza, el dolor en la espalda, que no puedo caminar, todo eso. Así que este es el que tenemos que cuidar porque hay una línea bien delgada entre lo que es estar presentando síntomas de distrés, ¿verdad? O de estrés laboral y luego convertirse en otro tipo de condición. Por ejemplo, que comencemos con tensión en el trabajo, presentemos estos síntomas que el distrés muestra y que están asociados a él, y que empecemos con ansiedad y que luego más adelante no lo controlemos y que empecemos con depresión y el tipo de depresión vaya en aumento hasta que tengamos un break psicótico y tengamos que internarnos. Todo eso ha ocurrido. Así que una vez nosotros identificamos, espérate, ya esto se está pasando entre lo que son los retos que yo necesito, ya esto está cambiando de color, nosotros mismos debemos reconocer, ¿verdad? Cuando necesitamos acudir a un profesional, al médico ¿verdad? Nuestro médico de confianza. Si tenemos un psicólogo, ¿verdad? Que en otras ocasiones hayamos recibido servicios. Si decidimos ir a un psiquiatra, nada de eso está mal. Lo que pasa es que socialmente lo vemos como que, ay, el que va al psicólogo o al psiquiatra es que está loco. Y no es así.
Realmente, muchas veces, ¿verdad? Nosotros mismos no podemos manejar la forma en cómo nosotros nos sentimos y eso es totalmente normal. Así que si usted reconoce, ¿verdad? Que dentro del área donde usted esté trabajando, y esto le digo, si usted trabaja en algún sitio actualmente o cuando usted termine de estudiar aquí y se vaya a trabajar, si usted identifica que en el área donde usted está trabajando, esa área no está siendo, ¿verdad?, de ningún beneficio, aparte del económico que usted esté cobrando por trabajar, que sean más las dolencias y los cambios anímicos y los cambios en comportamiento en usted, pues usted tiene que considerar hacer un cambio, porque eso no le está haciendo bien. Así que nosotros mismos, ¿verdad? Tenemos que identificar y el conocer cuáles son esos síntomas y cuáles son esas señales que nuestro cuerpo nos está enviando. Nosotros mismos podemos identificar, mira, ya yo no puedo más, yo no voy a permitir que esto me derrumbe, yo no puedo permitir que esto altere mi carácter personal. Y tenemos que pensar, ¿verdad?, en un cambio. ¿Cuáles son algunas de esas recomendaciones? Existen muchas para evitar o nosotros, ¿verdad?, prevenir padecer en algún momento en el trabajo de estrés laboral. ¿Qué podemos hacer? Hacer ejercicio. Hacer ejercicio, ¿qué más? Reconocer los límites. Reconocemos nuestros límites, Tomar tenemos que aprender. Ajá. ¿Qué tomar más? descanso durante la jornada. También tomarnos un descanso. Y esto, ¿verdad? A pesar de que mucha gente podría pensar lo contrario, ¿verdad? Y lo voy a aplicar al momento que estamos atravesando, ¿verdad? Hace casi un año. Desde el lockdown hacia acá, hacia el presente. Llevamos, ¿verdad? Estamos a un mes de cumplir el año de estar dentro de nuestra casa trabajando. Para muchos de nosotros ya no existe, ¿verdad?, la oportunidad de salir a trabajar como antes. Antes tal vez nos levantábamos, ay Dios mío, tener que trabajar. Ay, yo no quiero ir a trabajar hoy. Ay, que estoy loco por llegar a casa. Pero cuando nos vemos al revés, que no es que no queremos ir a trabajar, es que no podemos salir de nuestra casa y encima tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades laborales y con nuestra jornada de trabajo, nos damos cuenta que sí queríamos estar en el área de trabajo. ¿Por qué? Porque nos saturamos, porque nos damos cuenta que estando en la casa trabajamos 2 y 3 veces más de lo que trabajamos cuando salimos afuera. ¿No les ha pasado? Ahora mismo yo salgo solamente un día a la semana, porque en este módulo eso es lo que tengo permitido. Solamente mi otra clase la doy una vez a la semana en el salón, el resto de los días como ustedes a distancia. Pero hubo módulos al principio, ¿verdad? Cuando empezó esto de la cuarentena, que nadie podía salir. Y yo estaba relativamente el día completo frente a mi computadora. A pesar de que yo lo que ofrecieran 2 clases, ¿verdad? 2 periodos de hora y 40 minutos cada uno, yo estaba desde las 5:30 de la mañana, a veces eran las 11 de la noche, yo estaba en mi computadora, porque no, a pesar de que yo estaba haciendo el mismo trabajo, yo estaba dando clases, muchas de esas clases ya yo las había dado anteriormente, pero yo estaba aprendiendo a trabajar con un programa nuevo. Yo estaba aprendiendo a cómo llegar al estudiante sin yo verlo en el salón. Y eso a mí me generó estrés. Llegó un momento que yo no quería saber ni de la computadora. Y encima las que somos mamás, las que somos esposas, estamos todos en la misma casa. Todo eso nos satura. Así que este periodo que nosotros hemos estado enfrentando con estrés laboral, con lo de la pandemia y la situación del COVID, para muchas personas en términos laborales ha sido un detonante, ¿verdad? Para que estas personas empiecen a manifestar algunos de esos síntomas. La gente no quiere ya estar en la casa y por eso hemos visto que los contagios han aumentado, por eso hemos visto que la gente está loca por salir, que la gente a la vez que se flexibiliza un poquito la orden ejecutiva, salen como locos a la calle porque no quieren ya estar en su casa. Así que tenemos que identificar, ¿verdad?, cuáles son esas cositas que nos podrían afectar y que a largo plazo podrían ser, ¿verdad?, causas para padecer enfermedades. Así que la última, otra recomendación podría ser también, dentro de lo que mencionaron de reconocer los límites, tenemos que aprender a decir que no,
porque muchas veces llegamos a un área de trabajo, nos contratan para unas cosas y como demostramos, ¿verdad?, que somos eficientes, que aprendemos rápido, que no tienen que supervisarnos, nos siguen soltando tareas y responsabilidades y tareas y más responsabilidades, y muchas veces nosotros, pues por cumplir, por no quedar mal con el jefe, porque no piensen que no quiero trabajar, sigo aceptando y aceptando y aceptando, y todo eso a la larga también podría generar algún tipo de estrés laboral. ¿Alguna otra recomendación? Yo puse organizar tiempo y lugar de trabajo. Muy bien. Mientras más organizados seamos, mientras, ¿verdad?, más tratemos de planificar qué es lo que tenemos que hacer y manejar bien el tiempo. Eso no está en la presentación, pero el manejo del tiempo es una destreza que no todo empleado posee, no todo empleado la desarrolla. Y si nosotros aprendemos a manejar y a controlar el tiempo a nuestro favor, ¿verdad?, dentro de esa jornada de trabajo, también nos permite llevar un ambiente de trabajo más relajado. Y eso reduce la posibilidad de padecer estrés en algún momento. Me disculpan si escuchan un ruido como de un camión, es que tengo una construcción al lado de mi casa y se escucha. Así que también mantener una dieta saludable nos permite esto, ¿verdad? Y tal vez usted va a decir, pero ¿y qué tiene que ver lo que yo coma con el estrés que yo puedo sentir? A pesar de que, ¿verdad?, no podamos ver una asociación directa, el nosotros mantener una dieta saludable permite que nuestro cuerpo esté saludable, que nuestra salud esté óptima. Así que con un cuerpo, ¿verdad?, que esté en óptimo estado, es más difícil que nuestro cuerpo se vea afectado por las consecuencias de esos síntomas. Así que por eso es importante mantener dieta saludable. En la pregunta 5, yo les daba 8 síntomas diferentes y usted simplemente tenía que decirme si este síntoma era emocional, era físico o era relacionado al comportamiento o conductual. La ansiedad, ¿qué es? Emocional. Emocional. Aquí, ¿verdad?, estamos nerviosos todo el tiempo y tenemos esa, ¿verdad?, necesidad de estar moviéndonos, no nos podemos quedar quietos, nos alteramos en todo el sentido. Cuando presentamos un comportamiento violento, Conductual. eso es conductual. Dolor de espalda, Físico. es físico. Cansancio, Físico. eso es físico. Ausentismo, Conductual. eso es conductual. Empiezo a faltar en el trabajo de vicio, por decirlo así. Abuso de drogas, Conductor. conductual. Espasmos musculares Físico. y cambios de humor, emocionales, ¿verdad? Que si me siento feliz ahora, me siento triste, estoy enojado, estoy ansioso, todos esos cambios, ¿verdad? Ese sube y baja de emociones es parte de esos síntomas emocionales. ¿Alguna duda con el ejercicio de estrés laboral? ¿No? Ok. Ahora sí. El material que voy a comenzar a discutir se los coloqué dentro de la clase en Teams, específicamente en la sección de Files, en el folder que dice Class Materials. Todo el material de clase yo se lo estoy enviando por ambos ¿verdad?, métodos, por correo electrónico y por Teams, pero está todo ahí. Voy a compartir mi pantalla, me dejan saber si la pueden ver, si pueden ver la presentación. Sí. Ok. Como les dije, con este material que comenzamos hoy, vamos a adentrarnos un poquito más en esa oficina que ofrece servicios de salud. No necesariamente tienen que ofrecer el mismo tipo de servicios, simplemente que se dedique a ofrecer servicios médicos en cualquiera de las áreas.
específicamente dentro de la oficina. Aquí estamos ofreciendo solamente los servicios dentro de una oficina. Por ejemplo, un generalista, un internista, un pediatra, un oftalmólogo. No estamos hablando de hospital, ¿ok? Todo lo que sea institucional, que es hospital, eso tiene otros protocolos y otros procesos que deben seguir. Cuando estamos dentro de una oficina médica, el personal administrativo no solamente tiene que tener preparación para ser asistente administrativo de manera generalizada, sí tiene que saber de archivos de documentos, sí tiene que procesar y redactar documentos, sí tiene que atender el teléfono, sí tiene que trabajar con la agenda, pero adicional tiene que conocer de los procesos que se llevan a cabo como parte del ofrecimiento de esos servicios de salud. Tenemos que estar, ¿verdad?, a la vanguardia, a tono con todos los cambios que existan a nivel estatal, o sea, a nivel de Puerto Rico, pero también a nivel federal, porque aquí en Puerto Rico nos aplican ciertas leyes dentro del área de los servicios médicos que nosotros debemos conocer porque son parte del cumplimiento que nosotros tenemos que demostrar. Así que a diferencia de otro tipo de oficinas administrativas, las oficinas médicas son auditadas por distintas entidades. Por ejemplo, si usted trabaja con pacientes mayores de 65 años, por darles un ejemplo, que usted acepta, ¿verdad?, ya sea el Medicare convencional o acepte algún tipo de plan, se conocen como los Advantage, que tienen cubierta de Medicare bajo el nombre de un plan comercial. Así que cuando nosotros ofrecemos servicios a este tipo de población mayores de 65 años, nosotros podemos ser auditados por una entidad que se llama CMS, que es la entidad que controla lo que es Medicare a nivel Estados Unidos y Puerto Rico por ser territorio. Nosotros las oficinas, y digo nosotros las oficinas médicas, pues yo trabajo en oficina médica también, las oficinas médicas también pueden ser, ¿verdad?, auditadas por las distintas compañías aseguradoras, entiéndase los planes médicos, para evidenciar, ¿verdad?, monitorear que nosotros oficinas estemos en cumplimiento, no solamente con los procesos que tenemos que hacer para darle el servicio al paciente, sino también con esa documentación y esos requisitos que el plan establece para poder, ¿verdad?, aceptar pacientes que tengan su plan. Así que cuando trabajamos dentro de una oficina médica es bien importante identificar y reconocer que tenemos que manejar lo que es la documentación. Cuando hablamos de documentación nos referimos tanto a la documentación que yo, asistente administrativo, recopilo del paciente cuando el paciente viene a solicitar el servicio, pero documentación que también el proveedor, y cuando hablo de proveedor me refiero al médico, hace de cada una de esas visitas que tenga con sus pacientes. Así que nosotros vamos a trabajar dos tipos de documentación diferentes. La documentación que nosotros recopilamos a la hora de que el paciente venga, pues mira, dame tu información demográfica, tu nombre, tu dirección, tus datos personales. Adicional, tenemos que recopilar información relacionada al plan médico. ¿Qué plan médico tienes? Dame la tarjeta, dame una identificación. Todo eso nosotros tenemos que mantenerlo dentro de un archivo diseñado para ese paciente. Cuando trabajamos más en el área, ¿verdad?, aplicando lo que es la facturación, también vamos a tener que trabajar con lo que es el manejo de la documentación, a eso se le llama clínica, la documentación que se hace de esa visita en particular. Y eso quien lo hace es el médico, pero si facturamos, nosotros como personal administrativo o como facturadores tenemos que analizar e interpretar esa documentación, eso que el médico me escribió para poder generar una factura. Cuando hablamos de documentación médica, tenemos que reconocer que esta es una herramienta vital porque para poder nosotros llevar a cabo el proceso de facturación más adelante o para nosotros poder cumplir con lo que son estas auditorías, nosotros tenemos que cumplir con lo que esa documentación me requiere. También tenemos que identificar que esa documentación espera que nosotros, personal administrativo dentro de esa oficina, podamos asumir unas responsabilidades particulares mayormente asociadas a lo que son leyes, tanto estatales como federales. Y un ejemplo de eso que vamos a ir abundando un poquito más durante esta presentación es la ley IPA.
¿Alguna ha escuchado o conoce lo que es la ley IPA? Sí. ¿Saben lo que es? ¿Quién me dice lo que es la ley IPA? En tus palabras, Eso no tienes que... protege la información del paciente. Exacto. Entre muchas cosas que la ley abarca, ¿verdad? Porque la ley es bien amplia. Una de las cosas que se monitorean es cómo las oficinas de servicios de salud manejan la información de los pacientes y cómo impide que esa información se divulgue o se comparta a otras entidades que no tengan, ¿verdad?, necesariamente que accesar esa información. Así que nosotros, oficinas médicas, vamos a estar en todo el tiempo, ¿verdad?, siendo monitoreadas de cómo nosotros manejamos esa información. Y dentro de, ¿verdad?, de ese título que abarca lo que es la divulgación de información y la información protegida, hay otras medidas que tenemos que aplicar dentro de nuestras facilidades. Como parte de la ley IPA, ¿verdad? La ley lo que busca es asegurar dentro de las oficinas que se cumpla principalmente con el título 2, que es la que habla de la divulgación de la información. Monitorea lo que son prácticas de manejo inapropiado de documentos en la oficina. Y usted en algún momento dentro de este año va a salir, ¿verdad?, con esta certificación de la ley y va a conocer todo lo que la ley, ¿verdad?, establece. Yo les voy a hablar esta semana, yo les tengo preparadas una presentación específicamente de lo que es la ley IPA y qué abarca. Así que tenemos también que reconocer que necesitamos revisar que en mi oficina, ¿verdad?, en la oficina en la que yo trabajo, se tengan los documentos en los expedientes que sean requeridos. O sea, hay una serie de documentos que debemos tener en cada uno de los expedientes activos de las personas que reciben servicio en la oficina. Y parte de, ¿verdad?, de lo que tenemos que cumplir con la ley IPA es que esos documentos estén en cada uno de los expedientes y que esos documentos estén debidamente firmados. Entiéndase que nosotros, personal administrativo, orientamos a nuestros pacientes con relación a esos documentos. Tenemos que cotejar y esos documentos, ¿verdad?, son documentos que tienen peso legal porque son documentos que la ley estipula que debemos tener. Así que no solamente debemos orientar a nuestros pacientes, debemos evidenciar que los orientamos tomándoles la firma y cotejar que en cada uno de los expedientes que yo tengo de mis pacientes estén esos documentos ya firmados. Dentro del expediente existe una serie de documentos clínicos y cuando nos referimos, ¿verdad?, a algún término y le añadimos el término clínicos, esto es aplicándolo a lo que es el servicio como tal. Si hablamos de documentación clínica, hablamos de lo que el médico escribe de sus pacientes. Cuando hablamos de documentos clínicos, pues son esos documentos que sustentan esa documentación. Esos documentos que relacionan directamente lo que fue cada una de las consultas. Nosotros, personal administrativo, como parte de ese manejo de la información médica en esos expedientes, necesitamos revisar que dentro de la oficina exista un expediente modelo. Cuando hablamos de un expediente modelo, es que tengamos un expediente en blanco que incluya todos los documentos que debe contener cada uno de los expedientes. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros tenemos una forma fácil, ¿verdad?, de accesar en el caso que necesitemos para poder utilizar, ¿verdad?, de guía y poder ajustar los demás expedientes según ese. Así que usted no sabe si en algún momento usted tiene que adiestrar alguna otra asistente administrativo dentro de la oficina. Así que tener un expediente modelo que se puede identificar, ¿verdad?, como la guía, como el ejemplo a seguir con el resto de los expedientes, es ideal, porque así usted sabe cuáles son todos los documentos que cada expediente debe tener. No que usted está ahí adivinando y algunos tienen un documento, otros no lo tienen. No, tener ese expediente modelo es bien importante. Y nosotros, ¿verdad?, a través de los años y con tantos adelantos en términos tecnológicos que existen
aplicándolo a lo que son los servicios de salud, debemos contemplar, y esto no es una decisión, ¿verdad?, solamente que recae en nosotros el personal administrativo, eso recae también en el proveedor o en el médico, de usar o buscar la manera de utilizar lo que es el expediente electrónico. Eso se le llama también como el récord médico electrónico. De esta manera, nosotros, número uno, podemos reducir costos porque no tenemos que comprar papel, no tenemos que tener impresora, ¿verdad?, tan grande o una fotocopiadora, no tenemos que comprar los labels de los números, no tenemos que comprar los folders, no tenemos que tener un espacio tan grande en la oficina, sino que con un récord médico electrónico todo está digitalizado, todo está en una base de datos. La inversión, ¿verdad?, de primera mano es un poquito más alta porque tenemos que tener equipo, tenemos que tener internet, tenemos que tener una base de datos, pero a la larga, ¿verdad?, esos costos se van a ir reduciendo. Así que para que recapitulemos este slide, tenemos que reconocer cuando hacemos uso y manejo de la información médica que cumplimos, ¿verdad?, que realizamos cada una de estas tareas que aquí se mencionan. Y eso permite que ese manejo sea eficiente, que ese manejo sea óptimo. Dentro de lo que es el título 2 de la ley IPA, que vamos a estar, ¿verdad?, describiendo un poquito más en detalle durante esta semana, de las cosas, ¿verdad?, principales que este título 2 establece es que, número uno, se debe evaluar un espacio dentro de la oficina que sea sala de espera y lugares que no tengan acceso, ¿verdad? Ninguna persona que no sean personas autorizadas que no tengan acceso a esa área y se designe ese espacio para guardar lo que son los expedientes médicos. Por eso, tal vez si usted se acuerda cuando éramos, ¿verdad?, niñas que íbamos al médico, siempre veíamos el counter de la oficina sin cristal, los expedientes los veíamos ahí detrás de la asistente administrativa, todo estaba en el mismo sitio. A veces no había ni puerta para tú pasar al consultorio o a la sala o al counter de recepción, todo eso era abierto. A través de los años hemos visto que no, que ahora los expedientes no están visibles, que los cristales, ¿verdad?, están todo el tiempo entre lo que es la sala de espera y ese personal administrativo, que a veces tenemos que hablar por un huequito y no escuchamos lo que el asistente nos está diciendo, que tenemos unas líneas marcadas en el piso, que si hay una persona ahí frente al counter de recepción no puede haber alguien pegado, tenemos que guardar una distancia, pues todo eso está estipulado dentro de lo que es la ley IPA. Así que una de las cosas que ese título 2 nos dice es que las oficinas debemos tener, ¿verdad?, deben tener un lugar específico designado para resguardar los expedientes médicos donde no esté junto a la sala de espera y donde esas personas que están en la sala de espera tengan acceso, solamente personal autorizado. Que número 2, se identifique si esa información médica protegida, y a eso le llamamos, ¿verdad?, esa información de esos pacientes, se encuentra asegurada y se encuentra protegida. El establecer ese espacio, ¿verdad?, resguardar ese espacio solamente para los expedientes, asegura, ¿verdad?, básicamente que esa información esté protegida. Adicional, la ley establece que se deben establecer el uso de contraseñas para cada usuario que vaya a entrar a la computadora. Me explico. Dentro del área de recepción probablemente solamente haya una computadora, pero tengas 2 personas trabajando esa área de recepción. Pues la ley IPA establece no que esas 2 personas utilicen la computadora, no, entré yo y entraste tú después rapidito, no. Cada vez que una persona diferente va a usar la computadora, debe darle log off o desloguear, ¿verdad?, su perfil dentro de la computadora y la otra persona utilizando una contraseña única pueda accesar. De esta manera, si uno de los empleados tiene acceso a más información que otro, no se filtra información de ninguna manera. O sea que se limita, ¿verdad?, el acceso que cada empleado pueda tener. ¿Por qué? Porque no necesariamente las tareas que haces tú las hace tu compañero, a pesar de que están en la misma área sentados. Así que por eso es bien importante que cada vez que alguien vaya a utilizar la computadora, si es que están compartiendo equipo,
se utilicen contraseñas y se salga de una cuenta para entrar a la otra. Si la oficina tiene la habilidad, ¿verdad? La capacidad económica de darle una computadora a cada empleado, pues mejor. Pero con todo y eso, aunque tú seas el único empleado que utilice esa computadora, siempre debes establecerle una contraseña. ¿Ok? Es como cuando usted está en la universidad. Tal vez ustedes, bueno, si ustedes están cogiendo clase presencial, no sé si ustedes ya han utilizado la computadora en algún momento, pero cuando ustedes utilicen las computadoras, tanto en los salones del programa de nosotros de asistente administrativo, como en la sala de estudio, que también tiene computadoras, usted tiene que entrar utilizando sus credenciales de la universidad. Usted tiene que utilizar su username y su password. A la hora de usted terminar de utilizar la computadora, usted tiene que cerrar esa computadora y salir de su cuenta. Y de esa manera, usted no va a ver ninguna información de otro estudiante, ni otro estudiante va a ver información suya. ¿Ok? ¿Están conmigo? Sí. Ok. Sí. Sí. También es bien importante cumplir con esta última medida que nos establece dentro de la ley IPA, que establezcamos dentro de la oficina la política de que cada empleado que trabaja dentro de esa oficina se mantenga certificado bajo la ley IPA. Y si se fijan, yo no dije que esté certificado, yo utilizo el término que se mantenga. ¿Por qué? Porque la ley IPA, usted se certifica hoy y no significa que usted no se tiene que volver a certificar nunca más. No. Dependiendo quién te ofrezca el certificado, puede durarte 2, puede durarte 3 años tu certificado. Significa que cada 2 o 3 años, cada vez que tu certificado esté vencido, tú tienes que renovarlo. ¿Por qué? Porque la ley puede hacer enmiendas, la ley puede generar cambios, pueden existir, ¿verdad? Surgir nuevas políticas establecidas bajo la ley y necesitamos mantenernos conociendo cuáles son esas políticas para poder cumplir con ellas. Así que una vez se establezca, ¿verdad? La oficina debe asegurar, quien la administre, si es el médico, si es un administrador, debe establecer que todos los empleados tengan al día su certificado de ley IPA. Así que ustedes, cuando salgan de aquí de este año académico, ustedes van a salir con su primer certificado bajo la ley IPA. Y usted, ¿verdad? Es responsable siempre que usted esté trabajando dentro de una oficina de servicios de salud, mantener ese certificado actualizado o renovado, ¿ok? Si usted no trabaja en el área de la salud, pues usted no tiene que estarlo renovando. Pero es bien importante que si está dentro del área médica, se mantenga, ¿verdad? Actualizándose con cualquier cambio que la ley pueda establecer. Vamos a adentrarnos, ¿verdad? Un poquito describiendo lo que es ese récord médico. Cuando hablamos del récord médico, que es como, ¿verdad? Generalmente lo conocemos, hablamos de ese expediente, de ese folder, de ese archivo que contiene toda la información personal, administrativa legal y clínica de un paciente. Y le coloco entre paréntesis que se conoce como el expediente médico. En términos, ¿verdad? Actuales, correctos, se le dice expediente. Pero hasta todavía, digo yo, se le llama muchas veces récord. Así que este expediente va a contener, cuando hablamos de la información personal, los datos de ese paciente, ¿verdad? Toda esa información de contacto, toda esa información que el paciente tiene que ofrecerme antes de yo poderle dar el servicio, ¿verdad? O de coordinar ese servicio. Incluye lo que es la información administrativa legal, que son esos documentos que yo les dije que la ley IPA nos establece que debemos tener. Y vamos a aprender cuáles son esos documentos. Y adicional, ese expediente también tiene la información clínica de un paciente. ¿Qué ocurre entre esa interacción del médico y el paciente? Pues si es un médico generalista, pues mira, el paciente fue cuando le dolía la garganta y el médico escribió que le dolía la garganta, que tenía fiebre, que le envió un CBC, una muestra de orina y le dio antibiótico, por dar un ejemplo. Todo eso es parte de esa documentación, por lo tanto, todo lo que ocurra, ¿verdad? Durante el tiempo que ese paciente sea activo de la oficina, es esa parte clínica del expediente. ¿Quién es el paciente?
El paciente es esa persona, ese individuo que viene a recibir servicios médicos dentro de una oficina. Es la persona que o costea, ¿verdad?, de su bolsillo el servicio o que tiene seguro médico y ese seguro es el que va a pagar por el servicio. En otras palabras, el paciente es el cliente. No importa si lo paga de su propio dinero o lo paga de la cubierta que tiene con algún plan médico, como quieras, a quien se le está ofreciendo el servicio y gracias a eso el médico va a recibir una paga por darle ese servicio. Cuando nosotros hablamos de información médica protegida, hablamos de cualquier información o cualquier dato que sirva como un medio de identificación para un paciente. Cualquier dato, por insignificante que pueda parecer, que me permita a mí identificarte a ti como persona, eso forma parte de la información médica protegida. Por ejemplo, tu nombre, tu apellido, tu fecha de nacimiento, tu número de teléfono, tu dirección, tu correo electrónico. Cualquiera de esos datos me pueden a mí ayudar, ¿verdad?, a identificar que en efecto es Janeidy a quien yo estoy, ¿verdad?, de quien yo estoy hablando. O que tal vez yo tengo 2 personas que se llamen Ismaris con los mismos apellidos exactamente, porque esas cosas ocurren, y la fecha de nacimiento es diferente y yo puedo identificar que en efecto la que tiene esta fecha en particular es la Ismaris que yo tengo en mi clase de prueba. Así que cualquier dato, cualquier información que permita identificar a un paciente, incluida una foto, ¿verdad?, es parte de esa información médica protegida. El plan médico que tiene, el número del contrato, todo eso forma parte de esos datos que podrían ser parte de esa información médica protegida. ¿Ok? Este expediente, este récord médico, tiene, ¿verdad?, que tenemos que estar claras que está protegido tanto por leyes estatales, leyes que nos aplican solamente aquí a Puerto Rico, pero también está protegido por leyes federales, como por ejemplo la ley IPA. Estos documentos que se encuentran en ese récord médico, en ese expediente, son documentos privados y son documentos confidenciales. Y les coloco aquí PHI porque déjenme ponérselo acá para que lo asocien. Ay, se me fue. PHI es lo mismo que Protected Health Information. De ahí viene el término de información médica protegida. Así que siempre que ustedes vean el término PHI, lo asocian a lo que es la información médica protegida. ¿Ok? Así que, todos estos documentos que se encuentran en cada uno de estos expedientes de los pacientes son privados y confidenciales y toda la información que ahí está incluida en esos documentos se considera información médica protegida. La información de un paciente, ya sea escrita a mano o sea electrónica, también se considera información médica protegida. No importa si el expediente está en un anaquel por orden numérico en ese sistema de archivo numérico o está dentro de una base de datos como parte de la plataforma de récord electrónico que se utiliza en la oficina en la que yo trabajo. Cualquiera de los dos escenarios representan información médica protegida. ¿Ok? Y esa información médica protegida tiene que estar protegida y asegurada. Ningún paciente puede realizarle cambios a ese expediente. De lo contrario, la integridad de ese expediente está perdida. O sea que usted, por dar un ejemplo, Yailin Otero va al médico, ese expediente que le dan a Yailin cuando Yailin pasa al consultorio del doctor, tiene su nombre, tiene toda su información. Sí le pertenece a ella, es de ella, de su información, pero Yailin no puede venir y tachar que el médico dijo Yailin está bajo peso, por ejemplo, ¿verdad? Estoy usando un ejemplo, Yailin. Ella no puede decir yo no estoy bajo peso y tachar y decir esto es mentira. Ella no puede venir y tacharlo, ni puede venir y decir, ah, no, ya este no es mi número de teléfono, es este, y viene y lo tacha y escribe. No,
Una vez ese expediente es parte de la oficina, el paciente no puede alterarlo de ninguna manera, porque si no ya ese expediente no es un expediente íntegro, ¿ok? Este expediente le pertenece al paciente, es del paciente, no es propiedad del médico, pero mientras ese paciente es un paciente activo, ¿verdad? Que se encuentra recibiendo servicios dentro de esa oficina, es custodiado por el médico. Así que a pesar de que es el expediente de Yailin, Yailin no puede hacer ningún cambio. Yailin no puede escribir en nada que no sea las hojas de esos datos personales que se le entregó al momento de crear el expediente por primera vez. ¿Ok? Así que cuando digo esto, ¿verdad? Y esto puede ser un poquito confuso porque todas somos pacientes en alguna oficina de servicios médicos o nuestros hijos son pacientes o nuestra familia. A pesar de que nosotros somos, ¿verdad? El expediente es nuestro como pacientes, eso no significa que yo puedo ir a cualquier oficina y decirle, dame mi expediente que me lo voy a llevar. No. ¿Por qué? Porque si tú no llevas cierto tiempo de estar inactivo, y cierto tiempo me refiero, 5, 7 años, que el médico no me ha visto en ese tiempo, no hay forma de que ese expediente esté inactivo. Así que expedientes que tengan visitas de menos de ese periodo de tiempo se consideran activos. Por lo tanto, tú sí puedes solicitar una copia de tu expediente, pero el expediente se tiene que quedar en la oficina. ¿Ok? Ahora, si por ejemplo, por alguna razón, ya sea porque el médico falleció, porque la oficina cerró, esos expedientes sí se le deben devolver a los pacientes. En ese caso, y no sé si en algún momento les ha ocurrido, se colocan anuncios en la prensa, periódicos, se colocan anuncios, puede ser en internet, y se comunican, ¿verdad? Con cada uno de los pacientes, mira, Ilvis, te estoy llamando de tal oficina, necesito que vengas a recoger tu expediente médico. Y tú personalmente tienes que ir y entonces se te entrega el folder completo. Pero es solamente en esas situaciones que por alguna razón ya la oficina no vaya a ofrecer servicios o que pues el médico haya fallecido, pues no hay quien dé el servicio tampoco. ¿Ok? Es de la única manera. De lo contrario, usted sí puede solicitar una copia de ese expediente, pero tiene que pagar la copia, tiene que costearlo. ¿Ok? ¿Dudas hasta el momento? ¿No? No. Ok. Cuando hablamos del expediente o el récord médico, ¿verdad? Si están trabajando dentro de una oficina donde no se utilice ningún tipo de recurso electrónico, pues esto es lo que se ve. Usted ve en alguna sección no visible al área de espera, se supone, usted ve anaqueles donde tiene todos los expedientes así con unos labels, con números. Por lo general, ese es el sistema de archivo que se utiliza, el archivo numérico. Y ahí están todos los expedientes que se encuentran activos de los pacientes en cada una de las oficinas. Importante, en un expediente no puede haber información de más de una persona. No importa que vaya Ilvis y vaya su hijo al mismo médico, los mismos días tengan las citas. El expediente de Ilvis es de Ilvis, el expediente de su hijo es de su hijo. ¿Ok? Y en el caso de los menores, ¿verdad? Los papás o los tutores legales son los que están encargados, ¿verdad? De poder ofrecer esa información y entonces es a quienes se entregan esas copias de los expedientes o ese expediente original en el caso de que sea necesario, siempre y cuando sean menores de 21 años, ya mayores de 21 o más, pues es el propio paciente el que es custodio de su expediente. Así que siempre, ¿verdad? En cualquier tipo de escenario que tengamos el manejo del expediente, ya sea físico, como en este caso, o haciendo referencia a lo que es digital, el récord electrónico, siempre va a haber una manera de identificar ese expediente. Nosotros en los folders, en los expedientes físicos, le otorgamos números. En el caso de los electrónicos, esa base de datos, ese programa, a pesar de que están por nombres, también le asigna un número de control, un número único. Y de esa manera los identifica. ¿Por qué? Porque podemos tener el caso de pacientes que tengan exactamente el mismo nombre.
Y eso ocurre más común de lo que uno se imagina. No tal vez nombres actuales, pero nombres de personas mayores se utilizan, ¿verdad? Los nombres que sean más comunes, los vemos, exactamente el mismo nombre hasta con el segundo nombre. Y es bien importante poder diferenciar cuál José Pérez es el que viene hoy el 9 de febrero y cuál José Pérez es el que no viene hace 3 años, porque de esa manera no se mezcla la información. El expediente administrativo, ¿verdad? Y estamos hablando del mismo archivo. Importante, cuando yo digo expediente administrativo es de la parte que nosotros, el personal administrativo, trabajamos de cada uno de esos pacientes. El expediente clínico es la parte médica que el médico, ¿verdad?, trabaja como parte de la documentación de ese mismo paciente. No significa que hay un expediente administrativo y un expediente clínico. Todo forma parte del mismo archivo. Una parte la trabajo yo, asistente administrativo, y otra parte la trabaja el médico, ¿verdad?, como profesional de la salud. Así que dentro de esta sección que se llama el expediente administrativo, aquí nosotros, el personal de oficina, recopilamos tanto los datos personales de ese paciente y cuáles son. Pues el nombre completo, nombre con los 2 apellidos, como aparece en el certificado de nacimiento, como aparece en la tarjeta de seguro social. Si esa persona tiene segundo nombre, es parte de esto, del nombre completo. ¿Por qué? Porque vemos muchos casos donde tienen segundo nombre y solamente utilizan uno. Tienen 2 apellidos y utilizan solamente el apellido paterno. Pues no, es bien importante que cada paciente te ofrezca su nombre completo. Es importante que como parte de esos datos, y a esto también se le conoce como datos demográficos, se incluya la dirección física donde el paciente vive, ¿verdad? Y la dirección postal donde recibe la correspondencia. No necesariamente la dirección física y la postal es la misma para todo el mundo. Así que es bien importante tener ambas direcciones. Importante, tenemos que en ese expediente administrativo tener un número de teléfono del paciente, porque van a haber situaciones en las que necesitemos comunicarnos con el paciente. Así que necesitamos un número que ese paciente conteste cuando se le llame, no que te dé el número de la casa y ese no tenga la línea ni un teléfono conectado, sino que sea un número donde esa persona esté accesible. Si esa persona no tiene número de teléfono, porque ¿qué nos pasa? Vemos mucha gente mayor que no tiene teléfono, pues que nos ofrezcan un número de una persona de confianza donde podamos conseguirlo. No significa que le vamos a ofrecer información a esa persona. Significa que cuando yo necesite comunicarme con el paciente, yo pueda llamar y, mira, necesito que el paciente se comunique conmigo y le pueda dar el mensaje. Parte de esa información demográfica es el estatus civil. ¿A qué me refiero? Si es soltero, si es viudo, si es casado, si es divorciado, si es separado, todo eso. Importante, en esa sección administrativa se designa, ¿verdad? El paciente selecciona contactos de personas que pueden estar autorizadas a recibir información o hacerle algún tipo de gestión. Por ejemplo, viene una pareja, están casados legalmente y el paciente es el hombre, pero siempre la esposa viene con él. Para yo poderle permitir que la esposa pase a la consulta, para yo poderle ofrecer información a la esposa, el paciente la tiene que autorizar por escrito a ella. Y hay una hoja que se crea para eso. Si no, el paciente puede hacer una carta. Yo, fulano de tal, autorizo a mi esposa, fulana de tal, a que se le ofrezca mi información de salud y se firma con la fecha. Cosa de que no haya, ¿verdad?, alegaciones de que nosotros oficina le ofrecimos una información a una persona que no era el paciente y que no estaba autorizada. ¿Ok? Esto ocurre y es bien común en personas mayores. Vemos muchos viejitos que reciben servicios que a veces el médico le explica, que nosotros le explicamos los procesos que tienen que seguir para recibir otros servicios y ellos no entienden. Pero no porque me trajo a la vecina, yo le puedo explicar a la vecina lo que el paciente tiene, porque yo estoy violentando lo que la ley IPA me establece. Si este paciente quiere que yo le explique a la vecina, este paciente me tiene que autorizar a la vecina que yo le dé la información. Si no está por escrito dentro de ese expediente, yo no puedo
ofrecer el dato. El médico no puede darle la información, ¿ok? Así que esto es bien, bien importante con relación a las oficinas médicas. Importante también dentro de esa información demográfica que se ofrezcan los datos de identidad que sean necesarios para poder identificar el paciente y que no se confunda este paciente con otro. Por ejemplo, una identificación con foto. Muchas oficinas médicas, yo no sé por qué no las piden. Siempre yo acostumbro a sacarle una copia a esa, la licencia de conducir o, o la tarjeta electoral. Cosa de que yo tenga el nombre completo de esta persona, pero también yo tengo una foto, una forma de yo físicamente identificar el paciente. Porque nos pasa que tenemos 2, 3 pacientes con exactamente el mismo nombre. Hay ocasiones que nacieron hasta el mismo día. Y, y ocurre mayormente cuando hay distintos miembros de una familia que se llaman igual. Ustedes saben que a los varones, socialmente, si el abuelo se llama Antonio, el hijo se llama Antonio, el nieto se llama Antonio, el bisnieto se llama Antonio también. Y casi siempre les ponen el mismo nombre y segundo nombre. Y el apellido, el primer apellido es el mismo. Pues, ¿cómo nosotros identificamos que José Pérez es el señor, el papá, y José Pérez es el hijo? Pues entonces con una identificación con fotos, que yo diga, no, mira, vino el papá, es este el expediente. O vino el hijo, no es este el expediente. Así que es bien importante poder tener datos que nos sirvan, ¿verdad?, de confirmación de esa identidad para evitar el confundir un paciente con otro. Actualmente, hoy día, el seguro social no es un elemento de identidad. Antes ese dato se incluía como parte de la información demográfica y administrativa. Hoy día eso no se solicita. ¿Por qué? Porque ha habido tantos robos de identidad, tantos, ¿verdad?, delitos cometidos con este dato. Así que esto no es un dato que se utilice como parte de la información demográfica ni como un método de reconocer la identidad. Así que para que sepan, este dato no se pide. Si el documento que el paciente está llenando y pide el Seguro Social, con que ponga los últimos 4 dígitos es suficiente. Como por ejemplo, ustedes como estudiantes, su número de estudiante está identificado con esos últimos 4 dígitos de su Seguro Social, no el número completo. Antes las tarjetas de planes médicos, muchas de ellas, el número de contrato era el número de Seguro Social. Todo eso se eliminó por todos los casos que han habido de robos de identidad. Cuando hablamos ya, ¿verdad? Una vez completamos esa parte administrativa, el paciente viene a la oficina, yo le dije, tienes que llenarme este formulario, y usted sabe que va a la oficina por primera vez, le dan una tablita, un bolígrafo y varios documentos que usted tiene que llenar y que usted tiene que firmar. Ahí usted escribe la información suya personal, incluida la información del plan médico, ¿verdad? Y todo. Otra sección que va a estar incluida en ese expediente es la información, ¿verdad?, legal. Aquí hay 4 documentos que son importantes en términos de políticas legales con las que debe cumplir una oficina. El primero es el acuse de recibo de políticas y prácticas de seguridad. Es un documento que tiene una información que el paciente tiene que leer, y una vez lea y entienda a lo que se refiere ese documento, lo firma con la fecha. ¿Qué significa eso? Que en ese documento se le está explicando que esta oficina cumple con todas las medidas y las políticas que la ley me establece con relación a la privacidad, que su expediente va a estar protegido, va a estar asegurado, que la información no se le va a ofrecer a personas que no estén autorizadas, y todo eso que establece la ley. Ese acuse de recibo es una forma de que usted, asistente administrativo o la oficina médica, libere la responsabilidad. Mira, yo orienté a mis pacientes y yo lo orienté y aquí está la evidencia. El paciente lo leyó. Si no lo leyó, eso es su problema, pero lo firmó y lo firmó este día. Y ese documento tiene que estar en el expediente. Otro documento que forma parte de esta sección legal del expediente de todo paciente son las autorizaciones a terceros. Y a esto me refiero a autorizar personas a recibir o a gestionar cualquier tipo de información o de trámite que tenga que ver con mi cuidado de salud. Aquí es donde las personas de edad avanzada autorizan
al esposo, a la esposa, a sus hijos, al que acostumbra a llevarlo al médico, al nieto, a la nieta, a esa persona puede tener, ¿verdad?, lazos sanguíneos o puede ser una persona que le pague porque lo acompañe y que le expliquen la información de salud. No importa, siempre y cuando esa persona esté ahí autorizada por el propio paciente, pues esa persona puede hacerle cualquier gestión. Y a esto no solamente le aplica dentro de la oficina, esto para efectos del plan médico también esa persona tiene que estar autorizada. Y les doy un ejemplo bien sencillo. Mis niños tienen cubierta de plan médico a través del trabajo de mi esposo. Ellos tienen esa cubierta bajo su nombre. Yo no estoy incluida en esa cubierta. O sea, yo no soy parte de los beneficiarios de ese plan médico. Yo hice una llamada para gestionar un procedimiento para la nena y no me querían dar información porque ellos decían que yo no estaba autorizada. Soy su mamá, pero como yo no soy beneficiaria del plan, yo no soy la asegurada principal, ¿verdad? Bajo el nombre de quién está ese plan. Si el papá no me autorizaba a mí, viviendo en la misma casa, yo no podía hacer ninguna gestión médica. Así que aquí, ¿verdad? Y en el momento sí me molesté, aún conociendo que me molesté, pero yo decía, pero ¿cómo es posible si yo la parí, es mi hija? ¿Cómo tú no me vas a dar información? Si ella lo que tiene son, qué sé yo, en ese momento 7 años, 6 años. Así que para ellos liberar la responsabilidad, ¿verdad? Con la ley, con lo que la ley establece, su papá, que es la persona bajo de quien está el plan médico y la cubierta de los nenes, tenían que autorizarme, pues Nuria Morales, la mamá de esta paciente, así que lo pueden ofrecer cualquier información. Una vez ese documento se registró en el sistema del plan médico, entonces sí, yo puedo recibir información, yo puedo hacer cualquier gestión sin que él esté. Así que todo eso tiene que estar por escrito. Las personas que el paciente designe para que se les dé información tienen que estar autorizadas por escrito y firmado por el paciente. No tiene que ser una sola persona. No tampoco el paciente por obligación tiene que autorizar a alguien. El paciente puede no querer autorizar a nadie, porque también los hay. Y es importante que ustedes entiendan que cualquier cambio, ¿verdad? Porque esas cosas también pasan. Si hoy el paciente tenía a la hija autorizada, pero por cuestiones, ¿verdad? Situaciones familiares, se enojaron y ya no quiere que la hija se le dé información, el paciente tiene que volver a llenar el documento y cancelar esa autorización. Porque si la hija me llama, si ella está autorizada, yo le doy la información porque yo no lo sé. ¿Ok? Así que cuando ustedes trabajan en oficinas médicas tienen que saber todo esto porque así ustedes tienen que orientar a sus pacientes. Tú quieres a alguien autorizado, tienes que autorizarlo por escrito y al momento que ya tú no quieras que esa persona tenga tu información, acceso a tu información, tú tienes que también notificarlo. ¿Ok? Otro documento es el consentimiento TPO. Este consentimiento es un documento que lo que establece es que el paciente está autorizando tanto al médico como al personal administrativo, a la oficina general, ¿verdad?, a poder ofrecer un tratamiento y en el caso que sea necesario, ¿verdad?, compartir información con entidades, ¿verdad?, o con colegas o con otros centros que sean necesarios. Por ejemplo, entre el laboratorio y el médico, muchas veces tiene que haber comunicación. Entre la farmacia y el médico, muchas veces el farmacéutico tiene que llamar al médico y hacer una consulta de una dosis. Pues todo eso el médico tiene que establecer, el paciente tiene que establecer que está autorizando no solamente que se le ofrezca un servicio, que se le ofrezca un tratamiento y en el caso que sea necesario, que esa oficina pueda compartir alguna información de él para efectos, ¿verdad?, médicos, como parte de ese tratamiento y de ese manejo. Y lo otro, pues, es el registro de la información médica protegida, que es esa información que el paciente ofreció cuando completó los documentos a la hora de crear el expediente. Yo siempre doy el ejemplo, ¿verdad? Esto no es que por regla general es así. Yo siempre manejo todo lo que es esta información demográfica del paciente, todo lo que es información de los documentos legales que el paciente firma, yo lo mantengo siempre a un mismo lado del expediente, en el caso de expedientes físicos.
Caso que yo tengo los folders, yo siempre los organizo en el lado izquierdo. Siempre los pongo en el mismo lugar. Cuando yo tengo que accesar algún dato demográfico, yo sé que yo busco en esa parte final del lado izquierdo. Si usted cuando trabaje, usted empieza a trabajar en una oficina desde el día 1 que esa oficina trabaja y usted los quiere poner todos en el lado derecho, pues usted los coloca en el lado derecho. Pero asegúrese, ¿verdad? Trate de que siempre los tenga en todos los expedientes de la misma manera organizados, porque cuando usted tenga que hacer referencia a algún dato, usted va a la misma parte del expediente. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Están conmigo? Sí, no hay duda. Ese silencio. Cuando hablamos del expediente clínico, hablamos de ¿qué? Esa parte que el médico completa sobre cada una de las consultas que hace a sus pacientes. Para un solo paciente, el expediente clínico va a tener distintas hojas haciendo referencia a distintas fechas. ¿Y cómo van a estar organizadas? Lo más que se encuentre, ¿verdad? La parte más abajo va a ser las visitas que tengan más tiempo. Se van colocando sobre esa hoja según el paciente viene. O sea que la primera hoja que yo voy a tener es la visita más reciente o los estudios más recientes que tenga ese paciente. Los documentos que la ley IPA dentro del expediente clínico cataloga como información protegida es ese historial clínico. ¿Qué es el historial clínico? Todas las condiciones que el paciente padece actualmente y que padeció en el pasado, que tuvo en el pasado. Si este paciente tuvo cáncer, pues tiene historial de cáncer. Esto es parte de ese historial pasado. Así que todo eso, lo que pasó y lo que está ocurriendo en el presente, forman parte del historial clínico del paciente. Cuando hablamos del SOAP, esto hace referencia a las notas de progreso. Las notas de progreso, ¿qué son? ¿Qué son las notas de progreso? ¿Nadie sabe? Eso no es si va mejorando en el área de su trabajo. Una nota de progreso, más o menos, una nota de progreso es una hoja, un papel, donde el médico va a escribir todo lo que ocurre en un encuentro entre él y un paciente. Por ejemplo, Beatriz fue al médico para una visita de rutina. Todo lo que ocurrió en esa visita de rutina, el médico lo va a escribir ahí, incluido que le tomó la presión, la temperatura, el pulso, la pesó, puso la estatura y todo lo que Beatriz dijo que se sentía y todo lo que él le va a dar de tratamiento y todo lo que él entiende que es importante de esa consulta. En cada visita se hace una nota de progreso. Así que dentro de esa nota de progreso vamos a ver esto, el Subject Objective Assessment y el plan. Es un formato que se utiliza para la documentación y ese SOAP lo vemos aquí en la nota de progreso. Subject. Beatriz Jiménez vino para una visita de rutina, un examen físico. Objective, el médico menciona todo lo que encontró en Beatriz. Pues Beatriz presenta este síntoma, tiene esto, tiene esto, tiene esto. Según lo que Beatriz le dijo y según lo que él encontró cuando le hizo ese examen físico. El assessment es qué vas a hacer para tratar todas esas cosas que encontraste, que el médico encontró en el objective. Pues mira, voy a enviarle una placa, voy a enviarle laboratorio y que me los traiga en 3 meses. Y el plan, pues en lo que llegan los resultados, le voy a dar este medicamento. Así que todo lo que ocurre dentro de esa documentación, dentro de ese encuentro, de esa visita, está en ese formato.
¿Quién viene? Paciente tiene tanta edad, viene por esto, esto y esto, lo que el médico encuentra y lo que va a hacer, ¿verdad? Como parte del tratamiento. Así que, perdón, importante, identificamos toda esa información, establecemos un historial pasado, ¿verdad? Presente, adicional que no se los menciona aquí, que se me olvidó. El historial lo vamos a crear, el médico lo crea, social, físico y familiar. Cuando hablamos del historial físico, hablamos de esas condiciones que el paciente padece o que ha tenido en el pasado. Cuando hablamos del historial social, hacemos referencia a si el paciente utiliza algún medicamento, si el paciente necesita algún medicamento que ya, ¿verdad?, se haya creado algún tipo de adicción al medicamento, si el paciente fuma, si el paciente ingiere alcohol. Todas las conductas sociales que puedan afectar la salud están incluidas ahí. Y el historial familiar incluye, pues mira, los papás padecen ¿de qué? De hipertensión y de diabetes. La mamá padece hipertensión y diabetes también. Por lo tanto, pues eso es parte de lo que tú podrías tener como paciente. Así que todo eso está incluido en ese historial clínico. Los referidos. Cuando usted va al médico, ¿verdad? Su médico primario, dependiendo qué tipo de plan médico usted tiene, si el médico identifica que usted debe ver algún especialista, hay planes médicos que requieren un documento especial que se llama un referido. Y ahí el médico pone todos los diagnósticos que usted tiene y la razón por la que lo está enviando a ser evaluado por ese especialista. Siempre que se llena un referido, el médico generalista, ¿verdad? El médico primario, se le conoce, guarda una copia de cada referido. Todo eso también va ahí como parte del expediente clínico. Pruebas diagnósticas. Cuando hablamos de pruebas diagnósticas, hacemos referencia a todas esas pruebas que el médico te va a ordenar de laboratorio, radiológica, cualquier estudio que el médico te ordene para poder identificar, ¿verdad?, confirmar o descartar un diagnóstico. Que te envió a hacer una prueba de orina para ver si tienes infección de orina. Tengas o no, ¿verdad? Ese resultado le va a servir al médico para confirmar si en efecto tienes infección o si no la tienes, es otra cosa. Pues todos esos resultados que los pacientes llevan a la oficina deben esas copias estar guardadas en esa área del expediente clínico. Historial quirúrgico. Dentro de esos documentos que el paciente completa, se les pregunta si han tenido, ¿verdad?, han sido sometidos a alguna cirugía en el pasado. Y si el paciente contesta que sí, ¿cuáles han sido esas cirugías? Pues a las mujeres, pues tengo histerectomía, me removieron el útero. Tengo, qué sé yo, me operaron de corazón abierto. Pues todo ese historial quirúrgico, ¿verdad?, hace referencia a las cirugías, también tiene que estar esa información ahí. Hasta el momento, ¿alguna duda? Ok. No. Voy a dejar el material hasta aquí. Mañana terminamos esta presentación. Y entonces mañana tal vez les dé alguna tareita con relación a este tema. ¿Ok? Si no hay dudas, preguntas o comentarios, pues nada, nos comunicamos entonces mañana miércoles. ¿Ok? Déjenme quitar aquí.